Me gustaría enseñarle cómo reaccionan los dos líderes de los dos grandes partidos de España, del PP y del PSOE, cuando se les pregunta por el me quiere meter en problemas con mis buenos amigos del PSOE y del PP. Sí. No quiere inmiscuirme en asuntos internos. No, yo solo se lo enseño y luego usted me da su opinión. Ok. Se dice, no paguemos la deuda pública. Bien, eso queda bien como titular, podemos analizar el titular, pero ¿qué pasaría el día siguiente? Bueno, pues el día siguiente lo que pasaría es que pues la educación pública caería, que la sanidad pública caería. Esto es lo que está proponiendo el populismo precisamente a la ciudadanía. Yo lo que digo es, seamos razonables. Lo que es difícil es gobernar y pagar lo que gastas y no vivir de dinero ajeno. Algunos dicen, bueno, luego pedimos una reestructuración de la deuda. El problema de pedir es que si no pagas, te dejan de dar. Y eso es lo que algunos no han entendido. Si no pagas, te dejan de dar. Lo mismo nos decían a nosotros, nos decían populistas, pues si estoy pagando mucho más de lo que recibo, ¿qué tengo que perder? Y cuidado, no es estafar a nadie, no es falta de seriedad. Pero a mí sí me molesta, con todo respeto, el doble estándar. O sea, decir, oiga, estoy en crisis, reestructúrame la deuda, esperemos un poco para pagarle o no le pago, es gravísimo. Decirle a la gente, deja tu casa, ¿ya?, para que te la quite el banco, que te prestó para esa casa sobrevaluada, ¿no?, y ahora te la quita cuando tienes problemas. Eso no hay problema. Que la gente se suicide porque le quitan la casa, eso no hay problema. Pero que quedemos mal, entre comillas, frente a los banqueros internacionales, en sus cócteles, el Fondo Monetario, frente al capital financiero, eso sí es terrible. Esto es pura ideología, esto no es técnica, no es nada. Incluso puro, yo le diría, estereotipos y esnovismo. Si no hago esto, me voy a decir populista. Que me digan lo que quieran, pero aquí en Ecuador actuamos en función de la gente, no del capital financiero. Se utiliza el término populismo, ¿sí?, cuando se aplican recetas como las que populismo es el término de las élites cuando no entienden lo que está pasando. O sea, todo lo que no entienden y escapa de sus esquemas es populista. Que me definan qué es populismo. Porque más técnico que este gobierno no había una historia del país. Usted dijo, amenazó a la banca española que si ciudadanos ecuatorianos se veían sometidos a cláusulas abusivas en sus hipotecas, que usted iba a actuar e iba a denunciarles. ¿Lo ha tenido que hacer? Se han defendido centenas de ciudadanos, tenemos abogados en nuestros consulados, en nuestras embajadas. Hemos logrado lo obvio, que la garantía extinga la deuda, es decir, que sea dación de pago, si no pierde el sentido de garantía. Y hemos también logrado acuerdos, por ejemplo, que se pueda seguir viviendo en la casa pagando un arriendo, que puede ser después superar la crisis imputable a la compra de la casa, y que se declaren nulos contratos con cláusulas abusivas. El mismo sistema teníamos en Ecuador y, por supuesto, apenas nos enteramos, reformamos esas leyes. Para eso sirve el poder político bien utilizado, para actuar en función de los ciudadanos. Por tanto, cuando un ciudadano ecuatoriano vuelve de España a su país con deudas contraídas con un banco, ¿no tiene que temer a que le embarguen ninguno de sus bienes? Sí, a ver, hablamos de dos cosas distintas, tal. Si un ciudadano ecuatoriano compra una casa y no puede pagarla, entrega la casa y se extingue la deuda. Es decir, la garantía es dación de pago. Es lógico que los españoles no lo pueden hacer. No hay dación en pago. Eso existe en el derecho anglosajón, Estados Unidos, etc. Y es lo lógico, lo económicamente correcto, porque si no pierde el sentido de la garantía. Pero en todo caso, también había la duda de que había un banco ecuatoriano que quería comprar la deuda de los ecuatorianos titularizada y ejecutarla acá. Ya tomamos la medida para que eso no sea posible. Cuando ustedes dejan de pagar parte de esa deuda, supongo que siguen emitiendo deuda y necesitan que sean otros los que les compren esa deuda. Los mercados financieros son hasta chistosos algunas veces, ¿no? Es como una chica un poco vanidosa, que si uno muestra mucho interés, se hace más difícil todavía, ¿no?, de llegar a ella. Pero cuando uno se hace el desinteresado, tal vez la chica es la que llama al chico, etc. Así son los mercados financieros. Los tratamos muy duro, ahora nos buscan para darnos crédito. Y el país tiene la más alta calificación de crédito de su historia, la mejor calificación. Eso de la AAA y esas cosas. Sí, esas AAA, triple B, triple C, yo no creo en esas cosas. Sí abarata por ahí un poco el financiamiento, pero tenemos la mejor calificación de la historia reciente. Creo que usted cuando llegó también se puso muy duro con las grandes compañías petrolíferas que operaban en Ecuador. Si saqueaban al país. Saqueaban. No había quien defendiera al país. Todo estaba conectado. Eran las mismas élites, así sean empresas transnacionales, se las arreglaban para que sus abogados fueran los ministros de Estado y todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, se calculaba que
de cada 100 barriles solo nos quedaban 20 para el país, el dueño del recurso. 80 se iban en costo de producción, obviamente, pero en utilidades de estas empresas. Hoy la relación es la inversa. Imagínense cuánto nos quitaba. Ahora 80 barriles de cada 100 quedan para el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano. O sea, pusieron ustedes las normas para esas Negociamos empresas. los contratos petroleros, nos demoramos 3 años. Se nos fueron 4 empresas, nos pusieron juicio internacional. Decayó grandemente la producción privada, pero no nos vencieron hasta que logramos renegociar esos contratos, y eso, más aún con la subida de precios, le dio miles de millones de dólares al país. ¿Y tuvieron que expropiar a alguna empresa petrolera que no les hiciese caso? Bueno, las que se fueron, pues nos dejaron los campos, ¿no? Y los seguimos operando. Pero no llegaron a la expropiación, porque Pues se fueron ya se fueron. directamente. Entonces los contratos decían, si se acababa la concesión, pues eso pasaba a propiedad pública y lo operaba la empresa pública, Petroamazonas. Creo que actualmente los que más compran deuda ecuatoriana han sido los chinos, el gobierno chino. Sí tenemos voz, pero China sobre todo nos financia directamente proyectos de desarrollo. Nos presta China, nos presta Rusia, nos presta Brasil, etcétera. Los países en desarrollo. ¿Pero China no les pone condiciones? No, pues sería inaceptable. Nosotros no vamos a aceptar a nadie que nos ponga condiciones para nuestra política económica. A nosotros nos han llegado informaciones como esta. China se adueña del petróleo de Ecuador. Pero es que tienen que decir algo, porque ya no saben qué decir. Bueno, usted normalmente siempre dice eso cuando ve una información de la prensa. Cuando el país estaba hipotecado al Fondo Monetario, al Banco Mundial, ahí estamos bien. Cuando Estados Unidos de repente se acordaba de darnos una limón, ahí está bien. China es el principal financista del mundo, financia a Estados Unidos. ¡Qué bueno que nos financie! Y se trata de satanizar aquello. España hace poco ha tenido que cambiar una ley, y todo parece que ha sido por la presión del gobierno chino, la ley de justicia universal. Yo le puedo asegurar que no hemos cambiado media ley por el financiamiento ni chino, ni ruso, ni marciano. Eso no lo vamos a aceptar nunca. Esto yo lo dije como ministro de Economía en el 2005, era lo obvio. Como en términos futbolísticos estaba la pelotita del punto penal. ¿Qué es lo que le sobra a China? Financiamiento. ¿Qué es lo que le sobra al Ecuador? Petróleo. ¿Qué es lo que falta a China? Petróleo. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Financiamiento. Era juntar el hambre con la necesidad. Entonces elegimos, por ejemplo, mecanismos como denos financiamiento y tenemos contratos de crudo a largo plazo y garantiza el suministro de crudo China. Pero es un ganar y ganar. ¿Dónde está el problema? Si le prestamos a los chinos, mire, hasta nos saca, ¿dónde fue? CNN, que ni sabe dónde queda Ecuador, seguramente. Yo creo que sí. No, a veces tampoco. ¿No? En cualquier caso, cuando usted negocia con el gobierno chino, ¿lo hace de una manera cómoda? ¿Por qué? Bueno, usted muchas veces habla de los derechos humanos. Por supuesto. Y no sé si China es el mejor ejemplo de país que respete los derechos humanos. Bueno, si es por eso, pues no le prestamos a nadie. Porque el país que más respeta los derechos humanos del continente se llama Estados Unidos. O el embargo a Cuba no es el mayor atentado a los derechos humanos. Sí, pero estamos hablando de China. No, pero yo también le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, cuando prestamos a Estados Unidos no había problema. Me parece fantástico. Oye, Si yo no le voy a defender a Estados Unidos. Jamás vamos a estar con los atentados a los derechos humanos, si es que es correcto lo que usted dice sobre la situación china. Bueno, cuando uno está haciendo negocios con uno de los países que está en la delantera de la aplicación de la pena de muerte, pues no sé si en ese momento de la... ¿En Estados Unidos no hay pena de muerte? Sí, sí, por supuesto. La Unión Europea que no comercie pues con Estados Unidos. Presidente, Demasiada doble moral, mi querido yo lo que le puedo decir es que en Ecuador no tenemos pena de muerte. Nosotros, mire, somos muy éticos, pues muy pragmáticos, estamos hablando de financiamiento. Cuando se va a hablar de derechos humanos, tomaremos las medidas que sean necesarias. Cuando uno se ve negociando con según quién, no sé si usted debe pensar, hostia. Bueno, entonces no va a negociar con España, porque con todo respeto, ¿qué mayor atentado a los derechos humanos que la gente se suicide pues porque le quitan la casa? Entonces tampoco vamos a negociar con España. No va a negociar con Bélgica, que tiene cárceles para inmigrantes, donde meten a los menores de edad, toda la familia. Si es por eso nos quedamos solos en el mundo.